No. Buenos días, profesora, compañeros. Hoy día vamos a exponer sobre un tema que hemos escogido. Los integrantes de este tema son Mario, Caroline, Sebastián y Jean-Pierre. El tema que hemos escogido nosotros es sobre el impacto de las redes sociales en los jóvenes de 15 a 25 años en Lima Metropolitana durante la pandemia. Este trabajo de investigación está enfocado en el rubro de las redes sociales y al impacto que ha causado la pandemia dado por el COVID-19. Sobre la finalidad de investigar qué ámbito de la vida de los jóvenes se ha visto más impactado, así como el estudiar con qué fin utilizan las redes sociales. Tenemos, por ejemplo, lo laboral, lo estudiantil y el entretenimiento y etcétera. El estudio incluirá como base de encuesta realizada a los estudiantes de entre 15 a 25 años de la Universidad UTP. Con ellos se estará analizando las variables mencionadas y el tipo de variables para determinar los cuadros y gráficos estadísticos más adecuados que nos permitan manejar e interpretar adecuadamente cada dato. Ahora seguiremos con el base de datos, que es la encuesta. Tenemos cada pregunta ahí. El cuadro de resumen que hemos separado cada pregunta, qué variable es, si es nominal, si es ordinal, si es discreta o continua, cada uno está marcado con una estrellita. Bueno, los datos estadísticos que hemos encontrado fue que la población estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú de la sede central de 15 a 25 años y la muestra que tiene datos, por ejemplo, la población 2151, el nivel de confianza 95%, el margen de error que es un 5%, la probabilidad de que ocurra es un 0.9 y la probabilidad de que no ocurra es un 0.1. Aplicamos la fórmula para hallar la muestra de la población finita y nos sale que la muestra es un total de 130. Así también sabemos que nuestra población es un total de 2151. Y la unidad de análisis es un estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, sede central, de edad de 15 a 25 años. Bien, ahora continuamos con los análisis de estadística inferencial. El primer tema que vamos a abarcar sería el intervalo de confianza para la media de una población. Aquí hemos explicado un ejercicio, el cual voy a proceder a leer. Es la cantidad de redes sociales que tienen los jóvenes de entre 15 a 25 años, se asegura que está en 4 por cada uno. Para confirmar, se estudia una muestra de 130, siendo su media 3 redes sociales y una desviación estándar de 1.03. Aquí nos piden encontrar el intervalo de confianza al 95% de confianza para la media. Supongo que seguimos una distribución normal. Para ello, primero procedemos a sacar los datos. Tenemos que nuestra media poblacional es 4, que nos brinda el problema. La media de la muestra es 3. La muestra total es de 130 jóvenes. Nuestra desviación es de 1.03. Tenemos un nivel de confianza del 95%. Al lado derecho podemos observar la fórmula donde podemos observar el tamaño de la media. Aplicando la fórmula nos sale que tenemos por un extremo el 2.82 y por el otro tenemos el 3.17. Para ello hemos trabajado con el estadístico Z, tomando un valor de 1.96. Aquí podemos interpretar lo siguiente, que con el nivel de confianza del 95%, tenemos que el promedio de la cantidad de las redes sociales que tiene cada joven es entre 2.8 y 3.17, por lo que no coincide con lo que se estaba suponiendo en un inicio, que era 4 redes sociales en promedio. Ahora seguimos. Tu micrófono. Muy buenas tardes, profesora, compañeros. Les vengo a presentar el tema que estamos haciendo con mis compañeros y acá el problema que hemos hecho
para la media de una población. Procedo a leer la pregunta, que es una encuesta realizada por 130 estudiantes del UTP que tienen entre 15 a 25 años, que muestra que el 56% de los encuestados utilizan las redes sociales como método tanto de estudio y de trabajo. Y acá utilizamos los datos muestrales con un nivel de significancia del 0.05 o del 5% para poder la aseveración que del 50% relaciona las redes sociales con un método de estudio y trabajo. Acá, bueno, vemos los datos, que la muestra es 130, la hipótesis es del 0.5 y la hipótesis muestral es también del 0.5 y el nivel de confianza del 95%. Y siempre cuando rebasamos el nivel de confianza tenemos un dato que es que del 1.96 y la proporción es de 0.56 y la P es del 0.50. Y acá relacionamos eh, relacionamos que la proporción menos el P de raíz de PQ entre N, saber que la región crítica y el nivel de significancia es del 0.5 y el nivel de confianza 95 y aplicando esta fórmula nos sale que la región crítica es el conjunto de todos los valores y el estadístico de prueba que hace que hagamos la hipótesis nula y la de color rojo es el nivel de significancia. Si es menor que la región, obviamente, y, y ahí acá vemos que el resultado es menor y dando por hecho que en la interpretación al 95% de confianza se rechaza la hipótesis y dando con la severidad de que más del 50% relaciona las redes sociales con el trabajo y estudio. Y pues bueno, paso al siguiente problema y dando paso a mi compañero. Ya listo. La prueba de hipótesis para dos medias poblacionales. Acá hemos hecho un ejercicio sobre sobre nuestro trabajo, ¿no? Aquí está. Para determinar el impacto de las redes sociales en la pandemia para los estudiantes de la UTP-SE Central, se realizó una muestra a 130 estudiantes. Entre ellos, 26 eligieron TikTok y 19 Twitter, donde la desviación estándar es de 3.7 y 1.5 respectivamente. Se puede inferir que las personas que usan TikTok son mayor a las personas que usan Twitter. Es más de una persona, con un nivel de significancia del 5%. Bueno, ya que son dos medias poblacionales que tenemos que hallar, y ahí vemos, ¿no? Separamos TikTok y separamos Twitter. Eh, los datos presentados, el promedio 6.5, la desviación estándar 3.7 de TikTok, y en el caso del Twitter, el promedio es 4.8 y la desviación es 1.5. Con un nivel de significancia del 5% y con el grado de libertad, que me salió 43, hallamos y nos sale un resultado de 0.78. Luego hallamos también otra fórmula sobre el gráfico. Y bueno, ahí nos sale, ¿no? Y listo, la interpretación es con un nivel de significancia de 5% y se rechaza la hipótesis nula. Esto se puede inferir que hay más gente usando la app de TikTok. Dale. Bueno, para este problema, primero diré los estudiantes del curso de estadística inferencial quieren saber qué redes usa la gente. En una muestra aleatoria de 130 personas se encontró que 39 eligen Facebook. Pero aquí nos pide calcular e interpretar con un intervalo de 95% de confianza para la proporción verdadera de personas que usan Facebook. Acá, como nos muestra el problema, encontramos que la muestra aleatoria es 130, la media es 39, y con esa media podemos hallar P y Q. P es 0.3 y Q es 0.7. Aplicando las fórmulas que aprendimos en clase, podemos
hallar un 22.12% y un 37.88%. Con eso podemos entender que con un 95% de confianza, la verdadera proporción de personas que usan Facebook se encuentra entre 22.12% y un 37.88%. Ahora pasamos al siguiente. Para este problema, nos dice, el Lima Metropolitana se analizó el número de horas que los estudiantes estuvieron en las redes sociales. Una muestra de 25 estudiantes indica que en un promedio 5.2 horas con una desviación de 4 horas. Así que nos pide calcular un intervalo de confianza del 95% de confianza, de varianza, para la varianza del número de días que los estudiantes estuvieron en las redes sociales. Tal como nos indica el problema, la muestra es 25%, el 25, perdón. La varianza es un 4 y tenemos 95% de confianza. Aplicando lo aprendido en clase, las fórmulas que hemos aprendido para el intervalo de confianza, hallamos dos resultados, 9.76 y 30.97. Y con eso podemos concluir que con un nivel de confianza del 95%, se puede determinar que los estudiantes que estuvieron en las redes sociales durante horas estarían entre 9.76 y 30.97. Bueno, ya prosigo con esta pregunta. Por el paso es sobre la población, para la varianza de una población, la pH para la varianza de una población. Ahí vemos, y vamos a leer el problema que en este impacto sobre las redes sociales hacia los jóvenes se afirma que las horas en sus celulares se distribuyen de forma aproximada normal con una desviación estándar igual a 0.9 horas. Si una muestra aleatoria de 10 estudiantes tiene una desviación estándar de 1.2 y considerando que la hipótesis es mayor que el 0,9 años, utilicé un nivel de significancia del 5%. Acá vemos que los datos, la muestra es 10 y acá vemos que la muestra hipótesis nula es, es igual que elevado al cuadrado es es menor o igual que el 0.81 y, y la variancia poblacional, no, y la hipótesis alternativa va a ser igual a la variancia poblacional mayor a 0.81. Acá vemos que la muestra es 10 y la desviación estándar es 1,2, el nivel de significancia es 0.05 y para identificar el estadístico de la prueba, para esto vamos a tener que utilizar la fórmula estadística de prueba che al cuadrado, que está acá, che al cuadrado, y ahí vemos que va a ser igual a n menos 1 por s al cuadrado entre varianza al cuadrado, que sería 10 menos 1 por 1.44 entre 0.81 y esto nos da resultado de 16. Y acá podemos ver que los grados de libertad están entre 10 menos 1 sería y por el nivel de significancia de que es 0.05 vemos que está en un intervalo de 16.9, 19. Y esto a nivel teórico y graficante muestra la distribución cuadrada que está acá. Y vamos acá a la región de aceptación. Si es menor a este valor, entonces acá se acepta la hipótesis que sería la región de aceptación y no se rechaza la hipótesis nula.
dando la interpretación que al nivel de confianza del 5% con una muestra de 10 se puede concluir que la aceptación de la hipótesis es nula. Y bueno, acá paso a la siguiente pregunta y le paso la voz a mi compañero. Ok, bueno, para la prueba de bondad de ajustes nos planteamos este problema. La intención de los estudiantes es saber a qué distribución teórica se puede ajustar los datos encontrados. Se realizó un estudio en los estudiantes de la UTP que consistió en evaluar 130 estudiantes sobre qué redes frecuentan más. Los resultados al evaluar a los 130 son los siguientes. Tenemos que la frecuencia de Facebook es 39, Twitter 30, Instagram 27 y TikTok 24. Por eso estamos al 5%, un nivel de significancia de 5%, y ponemos que H0 es el número de estudiantes que usan las redes sociales, sigue una distribución binomial, y el H1, el número de estudiantes que usan las redes sociales, que frecuentan las redes sociales, no sigue una distribución binomial. Como vemos en el gráfico, podemos ver que aplicando todo lo que hemos aprendido en clase, completamos la tabla de 0i, OI, PI, EI y XC al cuadrado. Encontramos que se rechaza el C0 y con un 5% de significancia, el número de estudiantes que usan las redes sociales no sigue una distribución binomial. Vale, ahora continuamos con la prueba de independencia. Okay, la prueba de independencia es una de las pruebas no paramétricas. Entonces tenemos el siguiente problema. Se estudia a 130 estudiantes de nivel universitario, los cuales respondieron en la encuesta realizada con qué fin utilizaban las redes sociales en pandemia, ya sea social, cultural, entretenimiento o educativo. Por lo que se quiere averiguar si existe relación entre el género y el tipo de uso de las redes sociales, ¿no? Para ello utilizamos el valor de alfa del 5%. Aquí en el cuadro se puede observar que hemos utilizado las dos variables, que es el tipo de uso de las redes sociales, que se subdivide en social, cultural, entretenimiento y educativo, y por el otro lado tenemos el género, es femenino y masculino. Hemos sacado los datos de la encuesta y ahí lo hemos distribuido. Lo que está en negrita es nuestra frecuencia observada, y lo que podemos ver de color a la mano derecha es la frecuencia esperada. La frecuencia esperada se saca del total de la fila por el total de la columna entre el gran total, que es el 130 que está sombreado de amarillo. Realizando la operación para cada uno, ahí podemos tener que en la parte femenino tenemos 8 como frecuencia observada y 10.96 como frecuencia esperada. Así repetimos el proceso en cada una de las celdas. Continuando con ello, realizamos la fórmula que tenemos a la mano derecha, donde acá a la mano derecha, donde chi cuadrada calculada es igual a la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la misma frecuencia esperada. Nos apoyamos con las sumatorias anteriormente realizadas y tenemos como resultado que nos sale el 2.374. Eso por un lado. La chi cuadrada trabaja con grado de libertad, y entonces el grado de libertad se halla el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Tenemos 4 menos 1 por 2 menos 1 que nos sale 3. Entonces nuestro grado de libertad es 3. Pasamos a la gráfica y tenemos que ubicar o hallar, mejor dicho, la chi cuadrada calculada, que es el 0.95,3, que es el grado de libertad. Esa chi cuadrada calculada buscándola en tabla nos sale 7.82. Lo ubicamos nuestro punto crítico en el gráfico, y para el lado derecho quiere decir, si se rechaza la hipótesis nula, o el lado izquierdo si se acepta la hipótesis nula. En este caso, ubicamos la chi cuadrada calculada que nos salió anteriormente
2.38 y ubicamos y nos sale en el lado izquierdo. Eso quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula. Por ende, interpretamos lo siguiente, que con un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula, por lo cual podemos decir que no existe relación entre el género y el fin con el que utilizaron las redes sociales, en este caso. Eso sería. Ahora pasamos con las conclusiones. Bueno, aquí una conclusión general, podemos decir que de acuerdo a la encuesta realizada a los 130 estudiantes, podemos inferir que todos cuentan con al menos una red social y de acuerdo a ello sabemos que al menos el 55% de ellos lo utiliza como medio de entretenimiento. Sin embargo, la mayoría opina que estas redes sociales son un gran distractor. A pesar de ello, hemos estudiado que al menos el 83% de los encuestados pasa al menos 3 horas al día en las redes sociales. Generalmente, el rango que pasa al menos 3 horas al día sucede entre las edades de 18 y 24 años. Y bueno, y por otro lado, con los datos obtenidos hemos podido desarrollar ejercicios como lo son las pruebas hipótesis, los intervalos de confianza, pruebas no paramétricas, que hemos explicado hace un momento, lo cual nos ayuda a observar de diferentes ángulos los objetivos que nos hemos planteado en un inicio de la investigación. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias, Miss. Vale, muchas gracias, Miss.